cliente. Estaba en 300.000 euros de facturación anual, 300.000 al año. Escaló ese negocio en un plazo relativamente corto de tiempo a más de 1 millón, aprovechando lo que hacía, replantear el negocio desde otra perspectiva, y ese negocio que empezó de cero a través de la formación, es decir, ya estaba en el sector, él tenía el conocimiento, pero el propio negocio nació de cero. A día de hoy está valorado, y de hecho está en un proceso de M&A, por tanto esto no es una valoración que él hace. Está valorado actualmente aproximadamente en unos 45 millones de euros, es decir, unos 55 millones de dólares, cuando una empresa factura más de 100.000 dólares al año por encima de lo que tenía, entre algo que le llamamos el Club 100K. Y a partir de ahí pues hemos creado diferentes categorías. Los que pasan de 100.000 más es categoría Pro, y luego hay 4 más, que serían más 300.000, más 600.000, más de 1 millón con respecto a lo que tenías. Y ya el año pasado, este va a ser el segundo que lo hacemos, hemos lanzado la categoría Elite, que son más de 10 millones. En este episodio no vas a escuchar teoría, vas a escuchar el sistema que ha transformado miles de negocios. Carlos Delgado ha dedicado 14 años a descifrar por qué unos negocios crecen y otros mueren. Y hoy, por primera vez, revela los 7 pilares para escalar un negocio de forma rentable. Muchas compañías que no tienen márgenes, no tienen profit. Yo digo que son compañías que mueven dinero, no ganan dinero. Es decir, compañías que pueden mover cientos de miles de dólares o incluso, he visto muchas, millones de dólares, pero ese dinero simplemente se mueve, te queda una parte para vivir tú, pero no generas profit real, ¿no? Yo nunca ofrezco resultados inmediatos, nunca diré que hacer negocios es fácil, nunca diré que acumular ese profit de cientos de miles o millones de dólares cada año es sencillo. Ahora sí digo que es posible y que al final, si tú lo haces bien, no te va a salir bien el primer día o el segundo y que vas a equivocarte, pero si tienes el foco, si adquieres esas capacidades de empresarios de alto nivel, si eres constante y persistente en el tiempo, al final te va a funcionar. Y yo les digo, hasta que no sea rentable, no crezcas. ¿Por qué? Hay veces que hay una falsa ilusión. Si tuviera más espacio físico, si tuviera más equipo, si tuviera más, ganaría más, ¿verdad? Y la realidad es que es exactamente lo contrario. 14 años, miles de empresas, un negocio probado. Desde un negocio de 300.000 euros hasta una valoración de 45 millones. Esto no es una entrevista, es el manual de instrucciones que todo dueño de negocio debería tener. Esto es Cómo Piensan los Millonarios. Bienvenidos a otro episodio de Cómo Piensan los Millonarios. Hoy les tengo a un invitado especial. Él es Carlos Delgado y es un profesional en el mundo de negocios. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Para todas las personas que no te conocen, aunque ya hemos hecho un podcast antes, Sí. en una mansión en Marbella, España. Preciosa la mansión, ¿eh? Para todas las personas que no te conocen, ¿quién es Carlos Delgado? Bueno, pues soy un emprendedor español, vengo de una familia bastante humilde, con orígenes relacionados con los negocios, pero no desde el punto de vista de la abundancia, sino todo lo contrario, problemas, conflictos, escasez. Y bueno, pues yo descubrí el mundo de los negocios un poquito tarde, yo empecé a emprender con 30 años aproximadamente, y bueno, pues me di cuenta de que existía un espacio para poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas a profesionalizar la gestión del negocio. Y poco a poco fui creando una metodología a través de la escuela de negocios, se llama Level Up, en España, para precisamente especializarnos en ese perfil de clientes, en ese perfil de personas que tienen negocio, pero que no saben muy bien cómo hacer que el negocio se escale, cómo hacer que el negocio sea operativamente eficaz, cómo generar, por supuesto, profit, márgenes, etcétera. Y bueno, desde entonces pues hemos trabajado desde cero, porque yo empecé solito hace 14 años, hasta ahora, como tú bien decías, hace un rato que nos hemos cruzado con algunas personas, pues hemos llegado a hacer eventos de muchas miles de personas en directo, en presencial en Madrid. Y ahora, pues desde hace un año y poco, trayendo también la metodología aquí a Estados Unidos, empezando por la Florida, y muy contento de estar compartiendo contigo y con toda la gente que nos quiere escuchar. Qué lindo. Bueno, mencionas que ayudas a crecer empresas. ¿Qué tipo de empresas? ¿Chicas, medianas, industrias? ¿Qué tamaño? Sí, para tener una referencia, voy a dar datos en euros, luego lo adaptaré un poquito a los dólares, pero para una referencia, en España, pues el 70% más o menos de las empresas que se vienen a formar facturan menos de 1 millón de euros, ¿vale? Eso traduciéndolo al mercado americano, entre el cambio de moneda, que ya es el dólar, son unos cuantos más, pero sobre todo el poder adquisitivo, es decir, aquí con $1 haces menos que en España con €1, ¿vale? El poder adquisitivo es inferior, con lo cual vamos a decir que estaría en torno a, pues eso, el 70-80% por debajo de $1,5 millones, $2 millones. La mayoría, luego es verdad que ya hay algunas empresas que sí facturan 4, 5, 10, incluso 50, 80, pero son pocos. Realmente está pensado para que esos que están en facturaciones todavía pequeñas entiendan qué es lo que tienen que hacer, no solamente para crecer, sino para mí muy importante que crezcan y además que vivas bien, que tu negocio te dé la vida que quieres, que sepas delegar, que sepas automatizar los procesos,
que sepas crear operativa eficiencia y que el negocio no dependa de ti y que a partir de ahí pues tú sepas llevar tu negocio a donde cada uno quiera. Lo más loco es que más del 90% de ustedes que ven este podcast no se han suscrito al canal. Entonces, te voy a pedir un favor. Anda ahora y haz clic en el botón y suscríbete al canal. Me ayuda mucho a seguir creando episodios como este y cada vez traerte personas que van a traerte valor a tu vida y a tu negocio. Entonces, anda ahora, haz clic en el botón y disfruta este episodio. De ese 80% de empresas que generan menos de 1 millón, cuando ustedes comienzan con esas empresas, ¿cuál es el porcentaje de esas empresas que llegan a pasar el millón después de trabajar con ustedes? Bueno, pero esto es para mí siempre ha sido el foco. Yo siempre he dicho que yo no estoy contento si una persona viene a formarse con Level Up y simplemente le encanta la formación, sale súper contento. Para mí es imprescindible que además de que pase eso, realmente existan resultados. Entonces, el foco siempre ha sido la creación de resultados y desde 2011 lo que hacemos es medirlo. Cuando en España el sistema tributario es un poquito diferente a Estados Unidos, lo que ya se sabe, mucha más presión fiscal, más difícil en ese sentido, pero lo que sí tenemos es que es un sistema donde hay mucha medición de datos, de resultados reales, oficiales, presentados en el sistema, sea la IRS española, ¿no? Y lo que hacemos es que a partir de ahí, cuando una empresa factura más de $100.000 al año por encima de lo que tenía, entra en algo que le llamamos el Club 100K, que es el club de los 100.000, ¿no? Okay. Y a partir de ahí pues hemos creado diferentes categorías. Los que pasan de 100.000 más es categoría Pro y luego hay 4 más, que serían más 300.000, más 600.000, más de 1 millón con respecto a lo que tenías. Y ya el año pasado, este va a ser el segundo que lo hacemos, hemos lanzado la categoría Elite, que son más de 10 millones con respecto a lo que tenías al principio. Porque, ¿qué pasa? Que ya había cientos de Visionary, que es la de más de 1 millón con respecto a la original. Y claro, los Visionary decían, oye, vale, ya tengo la estatuilla, son como una especie de pues, un trofeo, ¿no? Sí. Entonces decían, ya lo tengo, pero dame algo más, ¿no? Porque necesito una motivación también para seguir creciendo, ¿no? Porque la idea es que uno empiece en la categoría que estés, pero que tú puedas conseguir la siguiente, ¿no? Y entonces ya pues creamos la de 10 millones precisamente para que tengan un reto, para que tengan un reto grande a la hora de crecer, teniendo en cuenta que no es una empresa que factura 100 y pasa a 110. Sí. Es una empresa que facturaba a lo mejor 300.000 y factura 15. Entonces, claro. Y ya hay empresas a la categoría Elite, eso quiere decir que hay algunos que lo han escalado mucho, pero también tengo que decir, siendo honesto y muy fiel a la verdad, que ya son 14 años. Es decir, cuando pasa eso, no es magia, es decir, es simplemente una metodología en la que tú la aplicas y en el tiempo te van dando resultados, ¿no? Pero la verdad es que estamos encantadísimos, muy contentos de a tantas empresas, tantas personas que hemos ayudado y sus entornos, ¿no? Porque para mí el empresario, el emprendedor, es una persona que es una fuente de cambio, es una fuente de cambio en el sentido de que yo puedo impregnar y puedo compartir y contagiar ya no solamente de mis resultados económicos, sino de mi mindset, de mi forma de ver las cosas, de mi manera de entender el mundo, de manera de pensar, de actuar, de comportarme. Y bueno, pues en ese sentido muy contento del impacto y con ganas de seguir ampliando ese impacto, claro. ¿Qué dirías entonces? ¿Cuál es el error más común que tú ves cuando las compañías empiezan a trabajar contigo, que ellos hacen con sus negocios? Yo te diría que quizás hay muchos, ¿vale? Pero por empezar por algún sitio, yo creo que muy pocas personas son conscientes de lo que significa realmente entregarse al mercado. O sea, la mayoría de personas llegan a los negocios con la intención de ganar dinero. Algunos simplemente para vivir cómodamente de su negocio, otros para ganar mucho dinero con su negocio, ¿no? Pero cuando tú haces eso, el foco está en ti. Cuando tú quieres ganar dinero con tu negocio, estás pensando en ti mismo, en tu propio beneficio. Y los negocios no funcionan así. Uno tiene que entender que los beneficios, el profit, los millones de dólares son siempre una consecuencia de estar haciendo las cosas bien. ¿Qué ocurre? Cuando uno diseña el producto o servicio que quiere vender, el negocio que quiere crear, piensa en cómo lo haría yo. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi experiencia previa? E incluso, ¿qué es lo que yo compraría? Con la cosa de que tú eres precisamente el único que no te lo vas a comprar. Son los demás lo que tienes que comprar. Claro. Y existe un sesgo de percepción. Las personas tenemos muchos sesgos de percepción en cuanto a que la realidad que percibimos tiene que ver con nuestra propia experiencia. ¿Qué ocurre? Que si tú diseñas el producto o servicio que tú quieres y que tú estás enamorado de él y que para ti es increíble, es buenísimo, tú lo comprarías, pero tienes que entender que son los demás lo que van a hacer. Y ese proceso de rendirse realmente no es sencillo. Ese proceso de entregarse absolutamente y decir, bien, en la medida en la que yo sea capaz de dar al mercado lo que el mercado quiere, van a venir a comprarme en masa. Pero hasta llegar hasta ahí tienes que
tirar muchas barreras mentales, tienes que conectar mucho con tu propia humildad, tienes que rendirte a lo que los demás quieren, tienes que aceptar que en muchas ocasiones simplemente estás equivocado y poco a poco acercarte a lo que quieren y, por supuesto, ser muy bueno vendiéndolo, ¿no? Con lo cual yo empezaría por ahí, es decir, cómo crear algo que el mercado te demande, que te lo quite de las manos. Cuando empezamos así, empezamos bien. Tú dirás entonces el ego es el enemigo. Sin duda, sin duda. Uno de ellos, hay varios, pero uno de ellos es ego. Sí, sin duda, sin duda. Ok, entonces primero es entender el mercado. ¿Cuál es el error número 2 que tú ves más común? Yo siguiente el número 2 diría que como no nos preparamos específicamente para la venta, ¿qué acaba pasando? Que pasan dos cosas. Tienes un producto o servicio que no es diferente. Yo siempre que tengo aquí de hecho hemos estado 4 días aquí en Miami en una entrega de valor desde los días 22 a 25 de enero. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de conectar, yo diría que por primera vez en un formato cercano, porque cuando vinimos en septiembre del año pasado había cientos de personas, había 800 personas, con lo cual era un evento más masivo, pero aquí un evento bastante pequeño, para lo que yo estoy acostumbrado, que eran 60 personas, pero eso te da la posibilidad de poder establecer relaciones cercanas, ¿no? Hablar con las personas que estaban allí, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que cuando los tengo delante, no, es que tengo problemas, es que el mercado, es que el sector, es que no sé cuánto, yo le digo, bien, ¿por qué si yo soy tu cliente te elegiría a ti y no cualquier otro? Así de fácil. Si tú no eres capaz de contestarme esa pregunta instantáneamente y con un motivo real, no simplemente no, porque es muy bueno, no porque... No. Dame un motivo claro y diferente, porque aquí vas a tener esto y los demás consigues lo otro. Cuando ya empezamos así, tú no tienes un producto diferente a los demás, simplemente eres uno más, compites por precio. Y además, no eres bueno vendiendo, porque esto es algo que sucede mucho, es decir, yo me preparo el producto o servicio, busco proveedores, incluso puedo invertir una reforma, un espacio, lo que sea, pero no me preparo para la venta. Entonces, ¿qué ocurre? Si se combinan las dos cosas, no soy especialmente bueno vendiendo, tengo miedo, no sé estructurar el mensaje, no sé cómo activar las decisiones desde el punto de vista emocional de mi cliente, no tengo plantillas o procesos o guiones de venta optimizados que llegan hasta el cierre, y además el producto o servicio es normal, no es especialmente diferente, no es especialmente bueno, simplemente hago correcto. Claro, y se complica mucho el proceso de venta. ¿Y qué ocurre? Que tengo muchas compañías que no tienen márgenes, no tienen profit. Yo digo que son compañías que mueven dinero, no ganan dinero. Es decir, compañías que pueden mover cientos de miles de dólares o incluso, he visto muchas, millones de dólares, pero ese dinero simplemente se mueve, te queda una parte para vivir tú, pero no generas profit real, ¿no? Entonces, claro, cuando estás ahí llega un momento en que eso frustra mucho, ¿no? Eso desgasta mucho en el tiempo. Y hay que entender que los negocios están hechos para ganar dinero, pero eso es una consecuencia, como te decía, de hacer bien muchas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué tú piensas entonces que la mayoría de negocios llegan a un techo en ingresos? Bueno, yo creo que, digamos que muchos negocios pueden tener algunas cosas bien hechas, bien, y otras directamente simplemente suceden según las capacidades que el propio empresario tenga. Es decir, acabo de hablar de la venta, ¿no? Bueno, pues hay personas que son muy buenas vendiendo, porque son más abiertas, son sociables, porque son más empáticas, porque son más enfocadas. Es decir, hay gente que puede tener una habilidad para vender. Hay otras veces que sucede que estás en un buen lugar. Simplemente la ubicación es buena, la ubicación te ayuda. Entonces, yo creo que el negocio te lleva hasta donde tú tienes hasta tus capacidades por defecto, hasta donde tú eres capaz de llegar. Pero llega un punto en que eso puede ser para algunas personas no consigue resultados, porque estadísticamente en cualquier lugar del mundo la mayor parte de negocios desaparecen en los primeros 3 a 5 años, la mayoría, con lo cual lo normal es simplemente intentarlo y no conseguirlo, y los que lo consiguen realmente tienen un techo de crecimiento bastante limitado. En cualquier lugar que se analice, pues las pequeñas y medianas empresas son 98-99% de las empresas, es decir, muy poquitas realmente son grandes, ¿no? Entonces, eso te lleva hasta donde tú quieres o hasta donde tú puedes, ¿no? Si lo que pretendes es más, entonces ahí es donde tienes que tú tomar la decisión de decir, pues ahora me hago responsable de esto, no para fustigarte, no para culpabilizarte, pero me hago responsable de esto y empiezo a darme cuenta, desde la humildad, como decía antes, de, oye, ¿y si hay cosas que todavía no sé hacer? ¿Y si hay cosas que nadie me ha contado? ¿Y si hay cosas que no estoy haciendo correctamente? ¿Y si no estoy liderando correctamente a mi equipo? Entonces, ¿y si mi producto o servicio realmente no es el que la gente quiere, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas un poco a plantearte la responsabilidad del negocio, a adquirir capacidades nuevas, a entender cómo hacen los negocios las cosas, los negocios grandes las cosas, cómo hacen las empresas que realmente funcionan, que realmente crecen, cómo se organizan, qué tienen en común, cuáles son los procesos internos de gestión, cuáles son los procesos de medición, de toma de decisiones. Y bueno, y poco a poco y gradualmente tú puedes adquirir esas capacidades nuevas y ahí es donde tienes una oportunidad de romper ese techo al que habías llegado, sea el techo de $100.000 o de 1 millón o de 10, ¿no? Pero si te das cuenta
y desde ahí empiezas a transformar el negocio, pues el negocio puede crecer porque el mercado simplemente elige lo que le gusta. Yo siempre digo que el mercado no tiene amigos, pero tampoco tiene enemigos. Es verdad. Simplemente por lanzar un producto, oye, este rotulador, ¿hasta dónde va a llegar? Pues oye, el cliente lo comprará si es lo que quiere y si no, no. Y si llega otro que se lo ofrece mejor y le gusta más, lo va a comprar. Entonces, si tú llegas a entender eso, que el mercado está deseando, está esperando que le plantees el producto o servicio que ellos quieren, y cuando lo consigues, pues a veces puede explotar. Ok, quiero simplificar todo. O sea, digamos, tienes un negocio enfrente de ti. Digo, estoy estancado en $500,000 al año. ¿Vale? Ok, les puedes dar un checklist que eres dueño de negocio, debe ver en su propio negocio para ver cómo lo puedes escalar. Sí. Vamos a ver, lo primero que yo diría es, si estás en $500,000, que hemos dicho, ¿verdad? ¿Ya? O si no, puede ser $500,000, $1,000,000, que es... Sí, es más o menos lo que te iba a plantear. Entonces, yo lo primero que diría, estoy estancado en $1,000,000. Y yo le diría, enséñame cuáles han sido los objetivos para este año. ¿Cuál es tu planificación estratégica para este año? ¿Qué es lo que ha tenido que pasar en términos de ventas, de revenue, de gastos, de profit, de margins? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Y sabes lo que va a pasar? Que no existe. no lo tienen. No lo tienen, no lo tienen. Si yo les empiezo a pedir esa información, no la tienen probablemente. O tienen una información muy básica, muy rudimentaria, ¿bien? Entonces, si tú quieres empezar a escalar, ¿qué necesitas? Bueno, pues necesitas tener información clara. Es decir, si esto es el revenue, si estos son los gastos, Claro. esto es el profit, si esto es el margin. Tú tienes que tener claramente si esto es un año completo, 1 year, ¿vale? Tú tienes que saber exactamente qué tiene que pasar de aquí a aquí en los próximos 12 meses. Exactamente, al céntimo. Estos datos los tendremos en dólar y dólar. Esto lo tendremos en porcentaje. El margen es qué porcentaje de cada euro que entra en tu revenue eres capaz de retener en profit. Bien. ¿Qué porcentaje? Puede ser un 3, que es demasiado bajo, puede ser un 10, que empieza a estar bien, mucho mejor un 20, 25. Depende del sector, depende de muchos factores. Pero lo primero que harías es tener claridad sobre qué es lo que quieres que pase. ¿Qué quieres que pase aquí? Bueno, pues quiero pasar de $500,000, porque claro, si tú preguntas a alguien, oye, ¿tú quieres ganar más dinero en tu negocio? Te van a decir, sí, todo el mundo quiere. Yeah. Pero ganar $1,000 más ya es ganar más. Probablemente no sea lo que tú quieres. La pregunta es, ¿qué significa para ti crecer? Y segundo, sé preciso y concreto en las metas. Si tenemos un año por delante, entonces necesito que me digas exactamente este año qué proyectas. ¿Quieres pasar de $500,000 a $700,000? Trabajemos en ello. Y luego lo siguiente que haríamos es decir, vale, si quieres conseguir $700,000, ¿cómo lo repercutimos esto mes a mes? ¿De acuerdo? Aquí aparecería pues los meses del año, enero, febrero, marzo, etcétera. Entonces, repercutiríamos el objetivo anual de cada uno de los elementos en objetivos mensuales. Y luego lo que haríamos juntos es, venga, pues ahora trabajemos desde el punto de vista estratégico. Porque un documento como este o una hoja Excel no es suficiente por decir solamente voy a conseguir 700.000, no va a suceder, ¿vale? Entonces diríamos, venga, va, queremos que pase esto. Y la pregunta sería, ¿qué tiene que pasar diferente? ¿Qué cambios necesito hacer desde el punto de vista estratégico? Quizás son cambios en cuanto a la innovación del producto o servicio, los canales de distribución, quizás son cambios en cuanto a que el equipo hay algunos elementos que no están suficientemente bien, quizás puede pasar que no estás asignando nada de este presupuesto, por ejemplo, al propio crecimiento, a la expansión, a la comunicación, a la venta, a las redes sociales. Entonces, necesitamos hacer cosas para que eso pase. No es simplemente poner números y decir, venga, va, ahora ya, ¿sabes? Yo siempre digo que la ley de atracción está muy bien, pero que tú, si haces esto y te pones todas las mañanas ahí, ¿verdad? Y todo, venga, voy a proyectar los $100,000. Bueno, allá tú, ¿no? Si quieres probar, prueba. Yo te diría, proyéctalo, es decir, para mí sí es importante la meditación, la proyección, la vibración mental y emocional, espiritual, sí es importante, pero combinado con la acción. Como termines ese ratito, si es por la mañana o cuando cada uno lo haga, cuando llegue, ponte a tope con lo que tienes que hacer ese día y cuantas más capacidades tengas, más probable es. Con lo cual, yo primero tendría que tener claridad. Y una vez tengo claridad, empezaría a preguntar sobre qué está mejor, qué está peor, porque seguramente este negocio pues haga algunas cosas bien y otras no tanto. Vamos a mejorar las que haces bien y vamos a solucionar las que no haces tan bien. Sí, claro, puedes ser un crack en correo de publicidades, pero si tus ventas, los que cierran, no están cerrando un porcentaje, eso no es tener calidad, por ejemplo. O viceversa. Ok, te tengo una pregunta. ¿Por qué es que los ingresos y el caos crecen al mismo tiempo en un negocio? Es una muy buena pregunta, Eva. Cuando uno empieza a crecer, y esto, por ejemplo, es un mensaje que también comparto con mucha frecuencia, yo a los negocios que se forman con nosotros les digo, si no eres rentable en el punto en el que estás,
no crezcas. Así de fácil. Imagínate que tienes 5 empleados y pasa eso, ¿no? Mueves dinero. No estás generando profit real. Simplemente tu negocio genera, pero lo pierde por aquí, por allá, pasan cosas, pagas impuestos y al final no terminas de arrancar, ¿no? Y yo les digo, hasta que no sea rentable, no crezcas. ¿Por qué? Hay veces que hay una falsa ilusión que si tuviera más espacio físico, si tuviera más equipo, si tuviera más, ganaría más, ¿verdad? Y la realidad es que es exactamente lo contrario. Cuando tú tienes 5, el nivel de simplicidad de la empresa es bastante elevado. Conforme tú empiezas a crecer, ¿qué va a ocurrir? Vas a delegar tareas. Es verdad que tú puedes delegar y debes delegar de una forma estratégica, correcta, tienes que medir que los procesos funcionan como tienen que funcionar, pero al final lo que sucede es que la cantidad de información que se maneja va creciendo. Y lo normal es que si no eres capaz de hacer un negocio rentable con 5 personas, conforme ese negocio empieza a crecer, por mucho que tú creas que no, es que puedo cerrar un presupuesto del doble de grande, claro, pero ese presupuesto del doble grande irá asociado a una entrega de valor el doble de compleja. Y lo normal es que ese negocio desaparezca o le cueste sobrevivir, ¿no? De hecho, fíjate, voy a ponerlo por aquí. Hay simplemente una regla o no sé cómo llamarlo, ¿no? Un cálculo matemático que es muy sencillo. Si yo tenemos al CEO, ¿verdad? De una empresa pequeña y tenemos a 3 personas, ¿vale? Que son los 3 empleados. ¿Vale? Sería un equipo de 4. ¿Qué ocurre en este caso? Fíjate algo tan sencillo como una cuestión matemática de las relaciones. ¿Cuántas relaciones hay aquí? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, 5 y... ¿verdad? Tenemos 6 relaciones ahí. Ok. ¿Qué pasaría si simplemente añadimos a otras 3 personas más aquí? ¿Qué pasa con el número de relaciones que tengo ahora? No sé ni siquiera si lo vamos a poder calcular, ¿eh? Mucho. Bien, pero para que se entienda. ¿Qué pasa con este número de relaciones? Bueno, pues ahora teníamos 6 antes, aparece una más, Yeah. ¿vale? Hasta ahí son 6, es el doble, pero aparece una relación más por cada... O sea, cada uno tiene 5 relaciones más, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿qué pasaba? La información fluye entre 4 personas que más o menos se conocen y se entienden. Cuando tú empiezas a multiplicar y este tiene una relación con este, y con este, y con este, y con este, y con este. Y lo mismo con este y con este y con este. ¿Qué ocurre? La información se dispersa, aparecen ineficiencias, aparecen muchos errores, aparece la cultura del negocio que aquí estaba súper clara porque era una persona con 3 más, comparten mucho tiempo y demás, y empieza a distorsionarse un poquito. Aún así, esto es un equipo pequeño, ¿eh? Hemos puesto un equipo muy pequeño, ahora multiplica, yo por ejemplo tengo más de 80 personas en mi equipo. Tú imagínate cuando empieza a pasar esto. ¿Cuántas personas hay? Es exponencial. Sería un cálculo estadístico de no sé qué tipo de operación, pero de probablemente miles de relaciones. Cuando eso se empieza a hacer más grande, ¿qué necesitas? Un negocio muy sólido. Necesitas un negocio sólido, esa es la definición. Y el negocio sólido quiere decir, tiene que ser muy bueno en varias áreas. Para empezar, como he dicho, una propuesta de valor claramente diferente a los demás. Segundo, tiene que ser capaz de medir, planificar, saber y proyectar qué es lo que quiere que pase y no solamente proyectarlo, sino luego medirlo y comparar si realmente está sucediendo o no. Tiene que tener una o varias de estas personas grandes habilidades en ventas. Tienen que ser muy buenos vendiendo, tienen que ser muy buenos convirtiendo, tienen que ser muy buenos transformando el interés de un potencial cliente en resultados. Y después, esta persona que tenemos aquí, claramente, tiene que ser un gran líder. Y un gran líder empieza por cómo de desarrollada estás tú mismo, ¿no? ¿Qué tan desarrollada estás tú como persona? ¿Qué tan desarrollada estás tú en tu habilidad para comprender tus pensamientos, para influir en tus propias emociones, para interpretar correctamente, para inspirar a los demás, para tener unos valores que realmente atraigan a un perfil de persona que te acompañe en el camino, que tenga talento, que se quiera quedar contigo en el tiempo? Entonces, bueno, lo que sucede es que esa solidez tiene que existir desde el principio. Ahí es donde se construye, por eso decía, si no es rentable, trabaja en esos elementos primero y después lleva al otro lugar. Tienes tanta razón porque literalmente esto me ha ocurrido. Vaya. Estaba escalando sí, en mis compañías, claro. Y si no sabes organizar todo, porque, digamos, si esta persona no se va con esta, todas las personas se iban directamente a mí. O decir, eso ya está funcionando por esta persona. Y me pasaba todo el día tratando de arreglar el trabajo de él, el de él, porque él lo hizo bien. Y eso es tan importante en una compañía. Muy importante. Y es algo, y lo que vas dibujado, lo tenemos visual aquí, tiene tanta razón, porque si no sabes organizar, bueno, estoy bien, digamos, esta compañía ya está en 1 millón, pero si quieres llegar a 10 millones, eso tiene que ser, pero tienes que organizarte paso a paso sin no saltarte. Correcto. Wow. Ya aquí es donde aparecería evidentemente el organigrama, aparecerían las áreas, aparecerían los procesos, aparecería
una estructura mucho más profesionalizada, aparecerían objetivos por departamento, aparecerían mediciones de rendimiento de las personas. Todo eso tiene que estar muy profesionalizado. Eso es lo que llevo haciendo pues 14 años. Lo que ocurre es que es un cambio de hábitos importante. Vale, yo, por ejemplo, lógicamente me dedico a esto, se puede hacer. Tenemos, la verdad que yo diría que somos la escuela de negocios en español con mayor número de casos de éxito, y eso que de momento únicamente estamos en España, por los de hace un año y pico también aquí en la Florida, pero hay una cantidad enorme de casos de éxito. Pero aún así, hay que tener en cuenta es un cambio de hábitos, ¿vale? Yo nunca ofrezco resultados inmediatos, nunca diré que hacer negocios es fácil, nunca diré que acumular ese profit de cientos de miles o millones de dólares cada año es sencillo, porque no es mi experiencia. Ahora sí digo que es posible y que al final, si tú lo haces bien, no te va a salir bien el primer día o el segundo y que vas a equivocarte. Pero si tienes el foco, si adquieres esas capacidades de empresarios de alto nivel, si eres constante y persistente en el tiempo, al final te va a funcionar. Te va a funcionar. Es verdad que necesitas un cambio de hábito porque estás acostumbrado a hacer las cosas a tu manera, pero a tu manera es lo que decíamos antes, te lleva hasta donde estás. Si quieres algo más, necesitas tener ese punto de humildad y decir, ostras, ¿y si no lo sé todo? ¿Y si todavía puedo aprender? ¿Y si mi negocio no es tan bueno como yo pienso? ¿Y si todavía no encuentro la fórmula para realmente conquistar ese mercado? Y ahí es donde la magia puede ocurrir. No de forma sencilla, no de forma casual, no de forma aleatoria, de forma estratégica, pero necesitas entender a lo que vas y necesitas tener el tiempo, la paciencia y la claridad de qué es lo que quieres conseguir. Ahora, quiero que me digas cómo funciona tu empresa, cómo ayudas a los negocios. ¿Ustedes te ayudan uno a uno o cómo funcionan los diferentes? Bueno, principalmente nuestra empresa es más multitudinaria, ¿de acuerdo? Yo empecé en finales de 2012 en España. Pues yo lo que hacía era, básicamente me acercaba a cualquier persona que me quisiera escuchar, es muy sencillo. Yeah. Entonces daba charlas en cualquier sitio, incluso a institutos, college, asociaciones de comerciantes que teóricamente pues no son personas que tienen muchas expectativas de crecimiento, pero a mí me daba igual. Yo, si había un grupo de personas que me escuchaba, yo les hablaba, ¿no? Fueron momentos bastante duros, no te voy a engañar, fueron momentos en los que pues hubo algún momento, yo recuerdo mayo 2013, en el que estuve a punto de tirar la toalla, porque yo lo veía claro, pero claro, la gente no confiaba en mí, la gente no había resultados, evidentemente, no había casos reales, no había testimonios. Yo ni siquiera era empresario, claro, yo venía de trabajar para otros. Entonces me decían, pero si tú, ¿dónde está tu equipo? Y yo, bueno, no está, pero llegará, confía en mí, llegará, ¿no? Y la gente, por algunos confiaron, la mayoría no. Yeah. Pero bueno, fue complicado. Entonces, en aquel momento, digamos que yo empecé a crear la metodología desde cero. Consistía en enseñar lo que yo pensaba que más le podía ayudar a corto plazo. Y bueno, a día de hoy realmente yo siempre tuve el foco en la escalabilidad, yo siempre tuve el foco en llegar a miles de personas. Y bueno, pues ahí, pues digamos que todo eso, todo fue exponencial, ¿no? O sea, yo creo que pasa mucho cuando un negocio crece, que cualquier resultado, por ejemplo, simplemente si tú calculas, pues quizá únicamente la facturación del mes de enero de este año, quizá es más que lo que yo conseguí en los primeros 5 años. ¿De acuerdo? De forma acumulada. Sí. ¿Por qué? Porque la escalabilidad, la exponencialidad llega lenta. Entonces, al principio era yo, a partir de el primer año, segundo año, empecé a contratar a personas que me ayudaban puntualmente en los eventos, después fue creciendo y lo que he ido creando es una metodología estructurada, una metodología organizada. Empezando por un tipo de contenido, yo siempre, como el foco siempre está en los resultados, lo que hacemos es, ¿qué te puedo contar yo ahora, según el punto en el que tú estás, para conseguir los mejores resultados? Con lo cual, cuando la gente llega a nuestra formación, pues hay un tipo de forma de mensaje que tiene un impacto directo en ti, primero para que despiertes, para que abras los ojos, para que te lo creas, porque si tú no te lo crees, da igual lo que yo te enseñe, tienes que estar absolutamente abierto a recibir esta información y creer en que el cambio es posible. Y luego ya pues se estructura pasando de conceptos más básicos a conceptos pues que poco a poco se van haciendo más poderosos desde el punto de vista empresarial, también un poquito más complejos. Pero claro, las personas que lo hacen ya tienen una base previa, ¿no? Entonces, desde entonces lo hemos estructurado así, la metodología es la misma. Nosotros, yo llevo mucho tiempo en el sector de la formación, tú lo conoces bien, todo lo que es la formación, la educación. Y suele pasar mucho pues que los profesionales de la capacitación, aunque algunos quizá no lo son tanto, pero suele pasar que queman los productos, ¿no? Que queman las propuestas porque venden cosas, el que te las compra no termina de funcionar, luego la repaquetizan, las cambian, venden algo parecido, le cambian el nombre, cambian el precio. Nosotros no. Para nosotros es una metodología. El sistema de formación de Level Up lleva 11 años ininterrumpidamente llamándose igual. Es el Top Level Pack, que es un sistema que comprende diferentes formatos, diferentes eventos,
con diferentes contenidos que complementan una evolución 360. Tanto en lo que tiene que ver con tu propia transformación, tus capacidades, tus habilidades, el liderazgo, la comunicación, la medición. Puede ser real. Es muy fácil y muy sencillo de aplicar. Sí, nosotros a día de hoy tenemos una metodología que consiste en la adquisición de conocimientos básicos en primer lugar, y esto es más, bueno, de hecho, te voy a poner así, que es sencillo de entender. Okay. Entonces hay una serie de conocimientos básicos que compartimos en un evento que lleva años funcionando, que se llama Reinicia tu negocio. ¿Sí? Paso número uno. Reinicia tu negocio. Esto es, si cualquier cosa visita nuestra web, pues encontrará Reinicia tu negocio, ¿no? Entonces, estos son 3 días. Aquí vas a encontrar un contenido que te va a ayudar a darte cuenta de que tienes que hacer cambios y lo que pretendes es cambiar tu resultado. Yeah. Y te vamos a hablar de varias cosas. Te vamos a hablar de mindset, de equipo, de ventas, vamos a hablar bastante de ventas, de innovación, de cambio interno y también de planificación, de toma de decisiones, ¿no? Entonces aquí hay una propuesta en la que tú en 3 días te das cuenta claramente, primero, que funciona, segundo, que está basado en negocios reales. Nosotros hemos construido el sistema basándonos en personas que tienen negocios de verdad, pues en peluquerías, en agencias de marketing, en gimnasios, en inmobiliaria, real estate, en lo que sea. Imagínate, tenemos miles de sectores porque son tantas personas. Entonces, a partir de ahí, tú te vas a dar cuenta que efectivamente el sistema tiene sentido, y después la propuesta de formación pues consta, depende del momento en el que esté el sistema, pero consta de varios programas adicionales que lo que te hacen es que te van a especializar en algunas de las áreas. Bien, entonces, por ejemplo, pues hay uno en lo que te vas a especializar en el área de la gestión interna del negocio, en cómo ser eficiente, en cómo reducir el drama en la operación, el hecho de que pierdas dinero, de que te cueste encontrar personas, de cómo medir qué es lo que está pasando en tu negocio, de cómo proyectar y estructurar estratégicamente. Yeah. Después hay un área en la que vamos a hablar de ventas y marketing, es decir, vamos a crear una estrategia de expansión, de crecimiento, de evolución. Lo mismo, de una forma profesionalizada, basada en números, en indicadores, en proyección en matemáticas, en revisión de qué es lo que está pasando, en comprensión del cliente. Después trabajaremos en el liderazgo. Bien, y esto es un trabajo, este es el más individual, este no tiene que ver con los clientes, con las ventas, tiene que ver contigo. Por tanto, trabajaremos profundamente para comprender qué de lo que hay en ti. Y esto que estoy diciendo es difícil de detectar porque está en un plano subconsciente. Por tanto, vamos a entrar en reflexiones muy profundas que te hagan comprender cuál de la información que tú has vivido, que te ha pasado, que te han contado, que has visto en tu entorno, en las noticias, en tu infancia, en la familia, en lo que sea, no están alineadas con una mentalidad ganadora desde el punto de vista empresarial. ¿Qué te ha pasado y por qué no estás alineado con una mentalidad ganadora? Porque si te dedicas a escuchar y a observar a cualquier gran líder o referente empresarial, te vas a dar cuenta que hay muchísimos elementos en común. Que no es este es de esta manera y este es otro, o este piensa así. No. Hay una manera de comprenderlo, hay una manera de pensar, hay una manera de crear resultados extraordinarios, y eso tiene que ser la fórmula que tú debes integrar en ti. Pero para eso tienes que desprenderte de algunas cosas que tienen que ver con tu vida e incluso algunas lealtades hacia ti, hacia tu familia. Yeah. Cosas que en algún momento cuesta aceptar, pero que cuando te liberas, pues toda la formación, toda la capacitación que has adquirido te va a empujar, ¿no? Y finalmente, el último área que tratamos en este sistema, luego hay más contenido, pero aquí trabajaremos la parte de comunicación. ¿Bien? La parte de comunicación, que tiene que ver con cómo transmitir en todos los ámbitos, cómo transmitir desde el punto de vista del equipo, cómo transmitir, por ejemplo, en este formato, para poder comunicar hacia el exterior. Lógicamente, a día de hoy, la sociedad está indicando que la comunicación es un área de crecimiento increíble. Es decir, tú eres capaz de comunicar correctamente, puedes llegar a miles de personas, puedes inspirar en un 1-a-1, la gente te va a seguir, puedes crear estrategias de marketing mucho más potentes si las acompañas de una comunicación correcta, estructuración del mensaje en múltiples vías, tanto lo que tiene que ver con equipo, ventas, posicionamiento, web, lo que sea. Comunicación, tan importante, ¿no? Con lo cual, esta es la propuesta inicial, y luego hay algunas otras áreas que también desarrollamos. Ten en cuenta que, como te decía, son muchos años, por tanto tenemos también otros formatos que solo están disponibles tras completar esto, es decir, son más avanzados, pero tenemos también, por ejemplo, aplicación de inteligencia artificial para negocios específicamente, cómo optimizar según lo que ya sabes, pero utilizando herramientas de inteligencia artificial. Imprescindible su negocio. Evidentemente, imprescindibles a día de hoy. Tenemos también áreas de inversión, es decir, si tú eres capaz de aplicar todo esto, que vas a tener mucho dinero. Con lo cual, cuando generes mucho dinero, tienes que saber cómo hacer para que tus inversiones lo multipliquen, con la cual también tenemos área de inversión.
Tenemos más elementos de desarrollo personal, como por ejemplo desarrollo emocional, desarrollo espiritual, ¿vale? Hay una propuesta bastante completa y a partir de ahí, pues el sistema funciona de esta manera. Y luego también tenemos algunos, me preguntabas antes si era uno a muchos o uno a uno, también tenemos un área de mentoring, ¿de acuerdo? Y aquí en este área de mentoring es donde aparecen, por un lado, efectivamente, consultores certificados del equipo, que ya sí trabajan en un formato uno a uno, y también tenemos algún programa más boutique, donde, pues digamos que son ese tipo de programa tipo membresía, donde algunas de estas miles de personas que vienen a formarse, pues tienen más acceso a mí o al equipo directivo, ¿no? Que son programas boutique con solamente algunas decenas de personas y donde se comparten un plano mucho más cercano y que bueno, tienen pues ese punto de inspiración y otros elementos, ¿no? Más o menos ahora es el mapa que tenemos en marcha. Todo esto sería Level Up y bueno, pues la verdad que todavía tenemos expectativas de llegar a muchas más miles de personas, porque la verdad es que todavía queda mucho por hacer, queda mucho por ayudar. Cuando venimos aquí a Estados Unidos, tengo que decir que el público latino es extremadamente agradable, Sí. agradecido, cariñoso, afectivo. O sea, estamos aquí, la verdad, que en una nube, porque son muy, muy cariñosos. Mis compatriotas españoles tienen muchas cosas buenas, pero seguramente no somos tan cariñosos, y me incluyo, ¿verdad? No somos tan cercanos, no somos tan amorosos, no somos tan de tocar, ¿verdad? Pero aquí es verdad que sucede y el mensaje es ese, el mensaje es cuánta falta hace. Gracias por venir, qué falta hace, porque es verdad que Estados Unidos tiene la particularidad, para las personas que nos escuchen que tienen negocios o quieren tenerlos en Estados Unidos. Es verdad que es el país de las oportunidades y yo lo digo ahora en primera persona, de que hemos traído la empresa aquí, pero también es cierto que es un país donde tú estás compitiendo con los mejores del mundo de negocios. Entonces tienes por un lado un volumen gigante de negocio, de crecimiento, de expansión, de oportunidad, pero también es cierto que tienes unos competidores que hacen las cosas muy bien. Todos no, pero muchas de las personas o empresas con las que compiten, las que te intentan quitar a tu cliente, son muy buenos haciendo todo esto, ¿no? Con lo cual, o lo profesionalizas mucho, o sabes muy bien cómo se hace, o eres excelente, o es difícil competir, ¿no? Y básicamente, pues la idea es ayudar a cuanta más personas mejor, a toda aquella persona que se deja ayudar, nosotros nos encantados. Me encanta que has simplificado todo ahora que lo tenemos aquí. Tienes tanta razón, porque cada una de ventas, liderazgo, gestión, comunicación, si realmente eres buena en estas 4 cosas, puedes escalar exponencialmente. ¿Hay algún caso de estudiante que sobresale? Ustedes ayudaron a crecer. El mejor caso, creo que un Mejor caso. entró un negocio. A ver, te puedo contar, no puedo decir todavía el nombre. ¿Vale? Que está bien. No puedo decir todavía el nombre. Pero ¿con qué era y con qué ayudaron el Te voy a contar un caso porque además se ha convertido, sí, te voy a contar un caso porque además se ha convertido en una persona muy cercana a mí, amigo personal, muy amigo de hecho, y él empezó como cliente. Cuando llegó él tenía un negocio que bueno, no puedo decir que se dedicaba porque si no los de España van a ser quienes. Bueno, tenía un negocio, vamos a decir, negocio. Y en ese momento yo diría, estoy hablando de memoria, pero posiblemente estaba en, vamos a decir, unos 300.000 euros de facturación anual, ¿vale? 300.000 al año. Él se dio cuenta de muchas cosas, escaló ese negocio en un plazo relativamente corto de tiempo a más de 1 millón. No, pero eso no es nada. La cuestión es que mientras hacía eso, se dio cuenta de que ese negocio estaba limitado por las características y que no podía llevarlo, él pensaba en grande, no podía llevarlo donde él quería llevarlo. Entonces, lo que hizo es, aprovechando, dentro del mismo sector, aprovechando lo que hacía, lo que hizo fue replantear el negocio desde otra perspectiva. Y ese negocio que empezó de cero a través de la formación, es decir, ya estaba en el sector, él tenía conocimientos, pero el propio negocio nació de cero. A día de hoy está valorado y de hecho está en un proceso de M&A, por tanto esto no es una valoración que él hace. Está valorado actualmente aproximadamente en unos 45 millones de euros, es decir, unos 55 millones de dólares. Y la proyección es que hay fondos que quieren entrar a comprar parte de ese negocio porque la proyección es como 10 veces más. Entonces, la verdad es que me encanta porque es una persona que vive muy de cerca y que la verdad es que ha hecho un trabajo increíble. La empresa ya es internacional, como te decía, por eso los fondos de inversión están con mucho interés en entrar. Y la verdad es que haberlo vivido desde cero, porque ya te digo, él y yo, durante unos meses o años, él simplemente venía a la formación, yo no sabía quién era, ¿no? Pero bueno, circunstancias de la vida, pues poco a poco nos han acercado y la verdad es que es un caso pues bastante llamativo y que además te lo cuento porque es muy cercano, ¿no? Entonces hay casos muy extraordinarios, la verdad que hay algunos muy extraordinarios
bueno, pues son muy inspiradores porque evidentemente yo siempre digo que el mérito es de esa persona. Hay gente que me dice, gracias porque gracias a ti, no sé qué. Yo digo, no, gracias a ti. Yo siempre digo, claro, gracias a ti yo te facilito una información, pero si tú no la coges y la usas, no vale para mucho, ¿no? Y es muy bonito que pasen esas cosas. Entonces, para simplificarlo, esta compañía entró a Level Up y se dio cuenta que tenía que, bueno, reestructurar el producto. Lo hizo. La otra continuó, ¿eh? Y el otro La otra continuó. continuó, sí. Ok. Pero la automatizó, salió. Una segunda compañía con ustedes. Así es. Y esta compañía generó más de 45, bueno, ahora está valorada Sí. a más de 45 millones de euros. En la actualidad, y ya te digo, la proyección es que puede ser entre 8 y 10 veces más en los próximos 5 o 10 años. Hay mucho mercado. ¿Y qué es lo que cambió? Simplemente el producto que... No cambia todo, Y cambió digamos que dentro del mismo sector plantea una cosa completamente diferente y cambió el producto, cambió el objetivo, Ujú. cambió el cliente ideal y cambió los procesos en todos los sentidos. Por eso él se dio cuenta que ahí, yo siempre cada vez insisto más o sea, a día de hoy me parece que es muy importante que un emprendedor, un empresario diga, si yo quiero ser 10 veces más grande de lo que soy ahora, necesito invertir 10 veces más en recursos, en personas, en ubicaciones físicas. Y si eso es así, yo no entraría ahí. Porque si tú, o sea, la linealidad, como decíamos antes con el tema de la complejidad, si tu negocio exige un crecimiento lineal, va a desgastarte mucho. Claro. Va a ser muy lento. Entonces, yo lo que siempre digo es, entra en negocios, que es exactamente lo que él hizo. ¿Cómo puedo yo entrar en un negocio en el que el crecimiento ya no sea lineal, sino que sea exponencial? Y no necesito crecer en recursos o en personas a la vez que crezco en facturación. Entonces, yo siempre animo a las personas a que piensen un poco parecido a lo que he dicho. No te salgas de lo que eres bueno, no te salgas de lo que te gusta hacer. Sí. Concéntrate en aquello que tú quieres, pero plantéate cómo aprovecho yo mis capacidades, cómo aprovecho mis recursos, mi historia, mi trayectoria, mi experiencia, para construir una versión de lo que hago, pero que puede ser mucho más escalable. Para mí eso es una reflexión que todos los emprendedores tienen que hacer y que tiene sentido porque si no, llega un momento en que ese desgaste, si te apasiona algo, lo puedes aguantar, pero llega un momento en que te machaca, te hunde y al final es demasiado complejo, ¿no? Y yo creo que ese crecimiento, esa curva es muy interesante, te va a exigir mejorar, aprender, modificar cosas, pero bueno, la oportunidad es tan grande que yo creo que merece el esfuerzo. ¿Qué tipo de negocios tú ves que crecen exponencialmente en ese momento? Porque ustedes ayudan a negocios como brick and mortar, servicios, softwares. Sí. ¿Qué negocio tú recomiendas que crece exponencialmente? A ver, a poder ser, yo diría que sobre todo hay dos, ¿no? O sea, podría haber muchos, pero yo creo que hay dos claramente, que son los que están basados en tecnología, ¿Ya? ¿vale? O los que están basados en educación, ¿vale? Esos dos son muy interesantes porque eliminan esa dependencia. Claro. ¿Vale? Yo cuando empecé, pues hablaba en una sala como esta, ¿verdad? ¿Verdad? Yo estuve en salas como esta durante meses o años, ¿no? Entonces, ¿aquí cuántas pueden caber? Pues 20 personas, ¿vale? Pues yo estuve hablando para 20 personas durante años, pero he llegado ahora para 4.500 personas. Mi tiempo es el mismo. Pero es el mismo. Yo estoy hablando durante el mismo tiempo. Pero claro, si hay 20, me escuchan 20 y tiene un potencial de creación de negocio de 20. Si hay 4.500, tiene un potencial de creación de negocio de 4.500. Para eso tienen que pasar muchas cosas, ¿eh? No es la misma persona, el mismo lugar, la misma inversión. No es decir, evidentemente hay un cambio. Pero cosas en las que tu tiempo valga más, ¿vale? Es decir, o bien porque la tecnología da más alcance, o bien porque tu tiempo llega a más personas al mismo tiempo. Entonces, se puede multiplicar el impacto. Ahí yo diría, pues eso, tecnología, educación, cosas que tienen que ver con procesos de venta, obviamente todo lo que tiene que ver con lo digital, con un apoyo en Internet, cosas que puedan suceder sin que tú estés presente, ¿de acuerdo? Todo ese tipo de elementos estratégicos te van a ayudar a que el negocio pueda crecer más rápido. Vas a encontrarte dificultades, no es que te lo vayan a regalar, pero bueno, por lo menos la recompensa es muy elevada. ¿Con qué empresas ustedes no trabajan? Seríamos, viene una empresa y no importa cuánto dinero les paguen, ustedes dicen, mira, yo no trabajo contigo. No se da el caso porque ten en cuenta que para hacer esto, que es lo que mencionas ahora, servicios de mentoring, previamente tienen que haber pasado por la formación. Primero, a mí, por ejemplo, hay personas o empresarios ya con ciertos volúmenes que llaman a la oficina y que dicen, quiero hablar con Carlos, ¿qué quieres de mi equipo? Ya sabe cómo funciona, entonces le dicen, ¿qué necesitas de Carlos? Y si es que yo vaya a su negocio, directamente le preguntan, ¿tú eres top del pack? No, pues Carlos no va a ir. No, pero que tengo mucho dinero, que le ofrezco, no voy a ir. Ten en cuenta que yo tuve las ideas muy claras desde el principio y yo sabía que no quería cambiar tiempo por dinero, ¿ya? Con lo cual, es verdad que
para muchas personas, pues que te paguen, yo qué sé, $5.000 una hora, es mucho dinero. Sí. Pero todo depende de cuánto vale tu tiempo. ¿Cuánto vale tu ¿Qué tiempo? valen los más? Pues no valen. No, pues lo más ideal, por favor, ¿claro? Entonces, claro, para mí, lógicamente, durante muchos años, $5.000 una hora era una cantidad increíble de dinero. A día de hoy, si hago mis cálculos, digo, no me compensa. Y entonces cuando dicen, no, 10.000, 20.000, simplemente es una cuestión de que yo elijo que mi tiempo se utilice para otras cosas. Porque básicamente, ¿a qué me dedico yo hoy? Pues a hacer algunos de los eventos más importantes que hace Level Up. Muchos, o de hecho la mayoría de eventos de Level Up hoy no los hago yo porque tengo un equipo de 14 formadores súper profesionales y de muy alto nivel que se encargan de hacer la mayor parte de eventos de formación. Por tanto, yo hago algunos y los hago porque quiero y me apetece y me gusta todavía. Y hago la parte de liderazgo del equipo, evidentemente, es una cosa de, sobre todo el equipo de dirección, el equipo clave. Y hago la parte de la visión. La parte de hacia dónde vamos, esa todavía la hago yo, ¿no? Entonces, para mí, cualquier inversión de tiempo que no sea en eso es menos, da igual el dinero que te paguen, ¿no? Entonces, a día de hoy no es que, digamos, bloqueemos a ningún tipo de empresa. Si la empresa pasa fregamente por la formación, entonces tiene una oportunidad. Y a partir de ahí, pues, sí, lo que sí hay son servicios o programas más boutique de acompañamiento en el que yo estoy más presente y ahí sí que pueden hablar conmigo, sí que puedo darle una opinión, sí que puedo decirles, o sí que sé, ¿no?, cómo son sus negocios, pero no tenemos ningún inconveniente con ninguna empresa. Hombre, la propia metodología que hemos creado ya hace que empresas, por ejemplo, que yo sepa, de más de $100 millones no han venido a la formación. Yeah. De 50, 80 sí las hay, y de hecho las hay y que les ha ayudado mucho a crecer, porque a veces sucede que una empresa crece mucho pero no está lo suficientemente profesionalizada dentro, con lo cual les ayuda a hacer pequeños cambios, pero que cuando mueve mucho dinero marca la diferencia, ¿no? Entonces sí que les ha habido de esto, que yo tenga constancia, más de $100 millones, no, porque el sistema no está hecho para eso, ¿vale? Cuando ya has llegado a ese punto, pues todo esto que te voy a contar ya lo sabes. Ya no sabes esto, pero no tiene mucho sentido y no es para ellos, pero no tenemos ningún inconveniente, ¿eh? No hay sectores malditos, ni censurados, ni es que el sector, no es tu sector, es como tú haces las cosas. Vale, okay. En el momento en que te des cuenta que no es tu sector, que eres tú, de repente pues tienes oportunidad. Digamos, de 0 a 100. Yo me imagino, de 0 a 100 eres tú solo con tu propio negocio. Sí. Y estás haciendo todos los diferentes trabajos. ¿Qué es lo que debes, en qué parte del negocio esencial estás encontrar un equipo, por ejemplo? Vale, me voy a enfocar en dar las ventas a otra persona. Sí. Vale, vamos a ampliar un poco el rango porque 0 a 100 es algo que puede suceder, depende de lo que vendas, pero relativamente rápido, no es una cantidad muy elevada. Entonces, si te parece, vamos a poner, por ejemplo, de 0 a 300, Okay. ¿de acuerdo? Ya. En 2.000, ¿vale? Entonces, si tienes un negocio que está generando 300.000, escucha. Y aquí hemos dicho, por ejemplo, 300K a 3 billones, por ejemplo, Ok. ¿vale? Y aquí más de 3, por ejemplo. Habría mucho que hablar, ¿no? Pero igualmente vamos a poner más de 3 millones por simplemente hacer tres niveles. Entonces, aquí, evidentemente, el foco está en encontrar tu cliente ideal. Okay. Es decir, realmente a qué le vendes, a quién le vendes, a tu avatar preciso, exacto. Aquí es súper importante, cuando hablamos del cliente ideal, no solamente saber a quién le vendes, sino a quién no le vendes. Súper importante, no sé, te diría que es más importante, porque muchos negocios los mata el hecho de que tienen clientes no óptimos que les roban tanto tiempo, que les quitan tanta energía, que hacen que los servicios o los productos ya no sean rentables. Porque lo que inicialmente lo era, no es lo mismo si yo, me imagino esto, ¿no? Tú vienes a comprarme este rotulador, y esto no sé, costará $100, no sé cuánto cuesta. Si yo tengo la tienda y te digo, vale, $10, ahí lo tienes. Pero ahora imagínate que me dices, no, déjame que te explique, porque es que yo tengo un estudio de podcast y me recibo a esto y tal, y viene gente y tal y cual. Bueno, vale. Y entonces te digo, ¿tienes otro? No, venga, pues para la semana que viene necesito que me traigas 3 más. Busca otros proveedores y déjame que los pruebe aquí. Imagínate. Y yo, que no tengo mucha experiencia como el le digo, bueno, venga, vale, quiero hacer la venta. Vale, voy a buscar, te los traigo. Llega la semana que viene. ¿Puedo, por favor, dar? Ay, pues es que justamente el color, tengo una cuestión. Claro, llega un punto en que los $10 que te están pagando por esto ya no tienen sentido. Entonces, esto que es un ejemplo muy simple que no va a pasar, si vendes un proyecto, proyectos de ingeniería, de arquitectura, de construcción, de lo que sea, por $3.000, esos $3.000 están diseñados para que haya una limitación en inversión de recursos. En el momento en el que te pregunten más de 3 veces, quizá ya no tiene sentido. El momento en que te hagan ir a la visita de la obra más de 10 veces, quizá no tiene sentido. Claro. En el momento en que te pida un material y la mujer o el marido lo vea
unos días después diga, oye, que ya sé que te dije que el material era este de madera, pero es que, ¿sabes qué pasa? El animal... Claro, entonces eso ocurre que un negocio pequeño generalmente no tiene control de eso. No tiene control de la verdadera rentabilidad del servicio, no tiene control ni seguimiento, no sabe si le funciona o no. ¿Qué ocurre? Que cuando llega fin de mes no tienen dinero y tú no sabes por qué. Pero cada una de las propuestas que tú vendes tiene que ser rentable, es así de simple. Y lo que pasa generalmente es que algunos clientes te quitan el margen de los clientes que sí no son rentables. Y eso, si no lo controlas, estás perdido, ¿no? Con lo cual, necesitas un cliente ideal y también que no lo es. Y tienes que ser muy estricto. ¿A quién le vendo y a quién no le vendo? También porque este cliente ideal es el que reacciona ante tu propuesta. Yo siempre digo que si tú no tienes haters, y no hablo solamente de si tienes redes sociales o no tienes redes sociales, pero si no tienes gente a la que le molestes, gente a la que no le gustes, gente que jamás compra de tu producto o servicio, gente incluso que le molesta lo que vendes, es que está siendo demasiado normal. Es que tu propuesta es muy común. Es que no estarás marcando la diferencia. A nadie le importa. Vale, no tienes enemigos, pero tampoco vas a tener a personas que lo dan todo por ti, que creas un vínculo con tu comunidad, con tu cliente, con tu perfil de cliente ideal. Entonces, tienes que ser más agresivo al respecto de quién va a responder a mi propuesta, ¿no? Y después, si estamos en este rango, obviamente, hay que encontrar una manera en la que el porcentaje de venta sea el correcto. Entonces tienes que contar un cliente ideal y tienes que hacer que los procesos de venta funcionen. Tienes que hacer que notes cómo las ventas, o sea, estás al principio, tus ventas tienen que ir creciendo. El porcentaje de ventas está... Tiene que ir creciendo. Están vendiendo, no cumple con ese porcentaje. Entonces, tiene que estar creciendo. Si no está creciendo, algo aquí no está funcionando. O bien porque no estás yendo al cliente ideal, o bien porque no sabes cómo llegar hasta él, no eres bueno comunicando, no eres bueno a la hora de entender dónde hay una gran densidad de ese perfil de persona al que te diriges. Muy probablemente nadie te ha enseñado a diseñar esto. Cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta y cómo se define el cliente ideal. Los puntos de dolor. Por ejemplo, dolor de cliente, por ejemplo, objeciones que tiene. Efectivamente, dónde pone su dinero, porque hay personas que gastan o tienen un paycheck de $5.000 al mes y a lo mejor se gastan 1.000 en plantas cada mes. ¿Por qué? Porque les encantan las plantas. Yeah. Y otro que gana 15.000 jamás se compraría la planta. Entonces, no es solamente qué poder adquisitivo tiene, sino dónde pone el dinero, qué es lo que realmente es importante para él. Hay muchas cosas que tienen que ocurrir, ¿no? Con lo cual, en esta fase, claramente, o bien no lo has encontrado, o no estás siendo suficientemente activo en tus estrategias de ventas y de marketing, o bien no sabes venderlo, o te cuesta mucho venderlo porque no tienes una capacidad para convencer a esa persona y que tome esa decisión. No entiendes a tu avatar. Esta sería la primera fase. Esto tiene que empezar a funcionar, ¿no? Cuando... Un ejemplo, por ejemplo, digamos, si yo soy el dueño de una barbería, ¿cuál sería mi cliente ideal? Bueno, es que depende. Claro, es que depende. Precisamente la cuestión es qué es lo que diferencia tu servicio. Si yo voy a tu página web, tienes una barbería, y yo voy a tu página web y veo servicio de corte de barba. Muy general. Mal. Fatal. Yeah. Porque ¿quién va a ir? A ver, las personas a las que simplemente esa definición les sirva. Claro. No buscan nada en concreto. ¿Vale? Entonces, cuando tú quieres ofrecer un servicio de corte de barba, la pregunta es ¿a quién? ¿A quién? ¿De acuerdo? ¿Y a quién quiere decir? Pues oye, es tan sencillo como plantear el hecho de que, imagino, me lo invento, vas a poner música de jazz y vas a poner un espacio ambientado en los años 20 y vas a dirigirte a personas que conecten con esa energía, con esa cultura. Ya está. Y ahí no va a entrar nadie si es un chico joven que le gusta la música electrónica. No va a entrar. Entonces, todo lo que pasa tiene que estar dirigido a ese perfil. Y ahí a lo mejor hay revistas en las estanterías de música, de cantantes famosos, históricos. Quizá hay un nicho. Igual hay unas pantallas en las que van corriendo las películas más famosas de la historia que tienen que ver con el jazz. Y la persona que va allí tiene una experiencia global. Es verdad, ya se va a cortar. Claro, va a cortarse la barba, pero la cuestión es, si me gusta eso, no hay nadie que me ofrezca esto como me lo ofreces tú. Y es posible que sin un corte de barba, no sé cuánto cuesta, $30, a lo mejor lo puedo vender por 50. Porque he ido exactamente a la persona que quiere vivir una experiencia diferente ahí. Y a lo mejor hay un club de miembros y ese club se va una vez al mes a cenar al mejor club de jazz de la ciudad. O haces viajes tematizados. ¿Ves? Todo gira en torno a algo que va más allá del corte de barba. Si es solo corte de barba, lo que va a la persona es ¿quién hace corte de barba? Tú y en la calle de al lado y en la calle de atrás. ¿Tú cuánto me lo ofreces? ¿$30? Si este me lo ofrece a 28, voy allí.
No tiene más. Y eso se puede escalar mucho más. Bien, ahora, si quiero hacer una experiencia global, entonces lo que tiene que pasar es que la persona que contratas también le guste el jazz, porque va a poder entablar una conversación. Entonces, todo tiene un sentido, nada es casual. Bien, y este ejemplo es un ejemplo zorra, es un ejemplo que no, es decir, no está demasiado preparado, pero es simplemente para que la gente entienda que tiene que haber un foco, ¿no? Yo aquí diría, en la siguiente fase, que trabajaría mucho, primero, en la experiencia, es decir, ¿qué pasa cuando te compran? Se supone que ya estamos consiguiendo vender, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando te compran? ¿Vale? Y ahora voy a introducir también un indicador que es público, pero que muy poca gente conoce y casi nadie usa, que es muy potente a la hora de saber si tu experiencia es buena o no. ¿Bien? Yo diría experiencia y aquí equipo. Bien, tienes que empezar a soltar tareas, tienes que empezar a rodear de personas especializadas en áreas concretas. Bien, porque van a empezar lo que hemos dicho antes del número de relaciones, ¿verdad? Vas a empezar a multiplicarse, necesitas encontrar el equipo que te va a ayudar a crecer, ¿de acuerdo? Entonces, en la experiencia iba a decir que iba a introducir un indicador, el Net Promoter Score. Net Promoter Score. ¿Qué quiere decir? Esto es tan simple como que cada persona que consuma tu producto o servicio, no alguien que te interese, alguien que te lo compra y lo usa. Y si es un producto, da igual, que compre el producto y usa el producto. Te va a contestar con qué grado de seguridad te recomendaría a otras personas. Solamente le vas a preguntar eso. ¿Con qué grado de seguridad recomendarías a esta empresa a otras personas? Y lo que va a pasar es que simplemente tienes 3 niveles, ¿vale? Esto lo vas a pedir del 1 al 10 y tienes 3 niveles. Del 0 al 6, el 7 y el 8 y el 9 y el 10. Tienes solo 3 niveles. ¿Lo conocías el NPS? No, lo conozco. No, es fantástico. Si haces esto, ¿qué va a ocurrir? La teoría de los negocios dice que la gente que está aquí no te vale para nada. Y alguien te dirá, no, pero, hostia, un 7, un 8 es una muy buena nota, ¿no? De 10, o sea, 7, 8 sobre 10. Es simplemente correcto. Es simplemente correcto. Estos no van a hacer nada con tu negocio. Puede que repitan, puede que vuelvan durante un tiempo, pero no van a hablar de ti, no van a publicar en redes sociales, no le van a contar a su familia el fin de semana cuando coman con ellos la experiencia que tuvieron. Simplemente están ahí, son correctos. Los que te sirven, ¿cuáles son? Evidentemente, estos. Claro, estos son los que han tenido experiencia por encima de lo normal. Les ha pasado lo que no esperaba que les pasase. Estos van a hablar de ti. Pero estos te van a machacar. Porque si has pagado por algo que valoras un 6 o menos, incluso un 6, está ya muy lejos de lo que tú esperabas que ibas a conseguir. Con lo cual, el efecto de estos va en contra del efecto de estos. ¿Qué es el LPS? Básicamente es una resta de qué porcentaje de personas lo valoran entre 9 o 10 menos el porcentaje de personas que lo valoran entre 0 y 6. Cuanto más grande sea el porcentaje, evidentemente mayor. Claro. Para que la gente se haga una idea, crear esta estrategia, es decir, crear una estructura para medir el NPS de forma regular y sistemática en tu negocio requiere algunas adaptaciones, pero simplemente un NPS por encima de 0 ya es bueno. Imagínate cómo está el tema. Es decir, que haya más de estos que estos ya se podría considerar como positivo. Pero evidentemente, ¿qué es lo que tú quieres? Fortalecer el NPS. Y por tanto, ¿qué haces? Unos 90-10. Claro, tú lo que quieres que es trabajar lo más profundamente posible para que esto aumente. Tienes que empezar a comprender por qué estos no les gusta. Puede ser 2 cosas. O bien porque cometes fallos en la entrega, o bien porque hay cosas que no les están gustando, o bien porque hay falta de atención, o bien porque eres lento o no cumples los plazos, o bien porque no estás llegando a tu cliente ideal. Yo he visto en el mundo de formaciones en línea, veo que, negocios lanzan y claro, están en un mercado que está en tendencia en el momento y ganan un poco de dinero en el comienzo, pero no dan la formación correcta, reciben reseñas negativas y terminan huyendo. Correcto, porque el NPS es negativo y a la larga, a día de hoy, con todo el acceso a información que tenemos en plataformas, en redes sociales, reseñas, con todo ese acceso a información, si tú no cumples, el cliente se encarga de hacérselo saber todo el mundo. Y si tienes NPS positivo, la gente NPS positivo y te trae... Empieza a pasar algo. ¿Qué ocurre? Que a un negocio normal le cuesta llegar aquí. Le cuesta, ¿vale? Con lo cual, tener un alto porcentaje le cuesta. Por ejemplo, si se puede mirar públicamente, si pones NPS Tesla, si pones NPS Google, hay datos, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente las grandes corporaciones no tienen NPS demasiado grandes. Yo, por ejemplo, nosotros lo medimos. De hecho, nosotros lo medimos en 2 áreas. Medimos el NPS
en la parte formativa, es decir, qué pasa en un evento presencial, en directo, cuando termina, y también como en ese momento influye la emoción, influye el contacto, influye que tenemos una metodología de activación emocional, energética, y la gente sale muy contenta, muy ilusionada, muy entusiasmada, decidimos medirlo después. Entonces medimos por un lado el impacto de la propia formación justo al terminar el programa y luego también lo que es la gestión del día a día, a través de atención al cliente, las gestiones, los contactos posteriores. Entonces, nosotros tenemos NPS extraordinariamente elevados. Esto lo comparto desde la humildad, no para que las personas que nos escuchen seguramente se pongan ese objetivo, o no de momento, pero son muy altos, porque la formación estamos en casi todos los casos por encima del 70%, lo cual es extremadamente... No es verdad, yo he ido a los eventos. Es extremadamente... Yo le doy un 9. Sí. Sí. Un 9 y que un 10. Sí. La verdad que tú has estado... Y eso que tú viniste a uno muy pequeñito, uno de estos de... No, fui a Extreme Experiencias. Sí, pero si vinieras a uno bueno, vamos a decir los más frecuentes, que son salas de formación y demás, todavía seguramente te sorprendería más. La cuestión es que tenemos un NPS muy alto, siempre el 70% o más. Eso quiere decir que hay muchas... Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos más del 90% aquí. Más del 90%, 85-90, lo valora con 9 y 10. Luego el resto, prácticamente el resto, en 7 y 8, y muy poquitos por debajo del 6, muy poquitos, ¿no? Y cuando pasa eso es porque nos hemos equivocado, esa persona no tendría que estar ahí. Entonces, y luego por separado medimos el NPS más en un formato de continuidad. Ahí está en torno entre el 50-60%, con el que estamos súper contentos. Increíble. Igualmente, nuestra estrategia es siempre, tenemos dentro del dashboard, tenemos el equipo de dirección que trabaja siempre en mejorar un poquito el NPS, tanto en un caso como en otro, ¿no? Con lo cual, experiencia, si quieres que esa parte, como tú bien decías, ¿no? Empieza a vender, empieza a haber cierta actividad comercial, empieza a tener los primeros clientes, empieza a crecer. Para que pueda crecer, la experiencia tiene que ser única. Y luego lo que hemos dicho antes, ¿no? La parte de establecer equipo, ser muy estratégico, muy paciente a la hora de crear equipo, no corras, ten claro qué quieres, asegúrate que la persona... bueno, había una anécdota de Steve Jobs que era muy guay. La verdad que no sé si esto es cierto o no, porque tú sabes que últimamente ya pues, la gente publica cosas y ya no sabe si es verdad o mentira, pero igualmente es interesante. Y él decía que cuando él iba a contratar a alguien con el que él iba a trabajar, es decir, iba a tener cierto contacto con esa persona, decía que, aparte de las capacidades, la habilidad, la experiencia, etcétera, y que encajes en el equipo, se iba a tomar una cerveza con él. Ya está. Y lo que decía es, oye, si estoy a gusto tomando una cerveza contigo, vienes, si no, no. Okay. Y es muy descriptivo porque es así, es decir, es que hay muchos momentos para compartir. Hay muchos momentos para tener que tomar decisiones difíciles. Hay muchos momentos en los que compartes simplemente incomodidad. Hay muchos momentos en los que pasas simplemente tiempo, o viajes, o noches de hotel, o si no te cae bien, no lo hagas. No lo hagas. Entonces, si no te cae bien, busca a alguien que sí te caiga bien, porque seguramente tienes un montón de amigos. Bueno, hay ciertas personas con las que conectamos y ciertas personas con las que no. No son ni mejores ni peores, simplemente no hay afinidad. Si vas a compartir parte de tu proyecto con alguien, asegúrate que es alguien con el que te gusta estar. Alguien con el que te gusta estar. Me parece súper importante porque en el tiempo, es verdad que al principio tiene mucho peso lo que sepa hacer, pero en el tiempo va a pesar mucho más si te gusta estar con esa persona, ¿no? Y a día de hoy, por ejemplo, quizá en mi caso me paso un poco, reconozco que soy quizá demasiado, pero algunas de las personas de mi equipo de dirección son de mis mejores amigos, directamente. Bueno, aquí mismo, llevo aquí una semana ya en Miami, todavía me quedaré en Estados Unidos unos días más, y estos días los he compartido con 5 personas de mi equipo, venido de España, 5 personas, aparte del equipo que estamos construyendo aquí en Miami, y tío, o sea, es que es como si me voy de viaje con mis amigos, o sea, es que es pasarlo bien, es disfrutar, es compartir, nos gusta hacer las mismas cosas, visitar los mismos sitios, ir a los restaurantes parecidos, es decir, tengo mucho en común. Esa parte, cuando vas a hacer equipo, yo te la recomiendo porque a la larga cuenta mucho. Tómate una cerveza con el equipo. Qué bueno. ¿Y de 3 millones? Aquí, claramente, el problema es este. Aquí donde empieza a tener un problema es en la operación. Ahí es donde empezamos con problemas relacionados con la eficiencia, con la operación, con la información. Aquí es donde tengo que empezar a tener KPIs claramente definidos. Aquí es donde tengo que saber qué es lo que está pasando en mi negocio en cada área importante. Entonces aquí el reto es profesionalizar el negocio. Aquí el reto es que, como decíamos antes, ¿no? Todo eso que ya hemos hecho bien, poco a poco vaya creciendo sin perder primero la esencia. Tienes que mantener la esencia, tienes que mantener el NPS
tiene que seguir siendo lo que el cliente quiere y además, en este caso, tiene que funcionar lo suficientemente bien para que no se coma tu margen, para que no se coma tu profit. Porque el profit normalmente, ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? El profit va al revés. Normalmente, cuando la empresa va aumentando, si tienes un profit, da igual, empiezas, no tienes, pero llegas a un punto en que empiezas a tener. Cuando la empresa va aumentando, lo habitual es que el profit se vaya perdiendo. Sí. Porque es más complejo. El margen. El margen. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues ahí es donde tienes que saber mantener la operación. Quizá ni siquiera hace falta que crezcas en margen, pero sí que mantengas el margen y a partir de ahí, si mantienes un 10%, 15, 20, 35%, pues un 35% de un 25% de 1.000.000 son 250.000, pero si es de 10 millones son 2,5 millones de dólares. Y ahí es donde tú quieres esos 2,5 millones de dólares para lo que necesitas más volumen, pero necesitas ir siendo eficiente. Con lo cual, aquí necesitas evidentemente un equipo ya mucho más profesional, necesitas posiblemente instaurar procesos, Esto es tan importante. claro, sistemas de software dentro de la compañía para gestionar lo que tiene que ver con la gestión de todo. Tienes que instalar probablemente un CRM para gestionar las relaciones con tus clientes. Tienes que tener indicadores mensuales como mínimo, mensuales que te digan cómo estás en cada una de las áreas importantes. Bueno, en fin, ahí es donde el reto está en la operación y ahí es por el momento en que la mayor parte de negocios desaparecen. Fíjate que por dar un dato o una información, ¿no? Antes te he comentado el caso de este amigo y muchos otros que tengo muy cercanos, ¿no? Está en un proceso de M&A. M&A es cuando un fondo o alguien viene a adquirir todo o parte de una compañía que está funcionando. Para que la gente entienda, las compañías no son importantes para nadie, básicamente, hasta que no llegan no a 3 millones de dólares de revenue, sino de profit. Es decir, los 3 millones de dólares de profit ya empiezan a llamar la atención porque, ¿qué quiere decir eso? Que muy probablemente estás en 3 millones de dólares de profit, estás por encima de 10 de facturación, de revenue. Y no solamente has hecho eso, sino que has sido capaz de llevarla hasta 10 o 15 o 20 manteniendo el profit. Cuando pasa eso es cuando los que tienen dinero y necesitan inversores, claro, tienen dinero y dicen, ¿dónde pongo mi dinero? Porque tienen tanto que ya no saben qué hacer con él. Básicamente es así de sencillo. Ya se han comprado todas las casas, los relojes, los aviones y ya no saben qué hacer con él. Entonces dicen, vale, voy a comprar negocios que tengan la potencialidad de escalar. Entonces los negocios que son interesantes son cuando ha pasado todo esto y están por encima de 3, depende del negocio, algunos por encima de 2 y entonces eso significa que has sabido llevarlo hasta ahí y es muy, muy poco frecuente. Es muy poco frecuente. Negocios que tengan millones de dólares de profit de forma consistente, sostenible en el tiempo, es bastante poco frecuente, pero bueno, también digo, seguramente la gente no está escuchando, puede estar diciendo, oye, a lo mejor no me hace falta llegar hasta 3 millones de dólares al año, igual uno al año no molesta, ¿no? Bueno, Igual uno al año está bien, bueno, pues un año está bien, pero créeme, cuando llegas uno al año vas a querer más. seguro. Siempre funciona así. Siempre, sí. Así. ¿Qué libros tú recomendarías para cada sección de Para cada sección. A ver, yo diría una persona que recién está comenzando un negocio? Yo diría aquí libros que tienen que ver posiblemente con la venta, que van a tocar elementos del cliente ideal. Por ejemplo, hasta muy de moda es lo de Alex Hormozi. Él habla mucho de esto. Por ejemplo, de que cómo conseguir el conectar y proponer una oferta que funcione, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, voy a proponer dos, From Zero to One y Blitzscaling. ¿Vale? Ambos son muy buenos para la parte de escalabilidad. Aquí la verdad que poca bibliografía. En la parte de, o al menos yo no la conozco. Profit First también es bueno. Correcto, este es bueno. Sí, este es bueno. Sí, este es bueno. Este es bueno, es verdad. Profit First está muy bien. Entonces, pero hay mucha menos. Así menos, obviamente porque el mercado es más pequeño también. Hay menos gente de grasa ahí. Pero es verdad que hay mucho en lo que tiene que ver con esto. Por ejemplo, aquí también se me ocurre Lean Startup. Por ejemplo, Lean Startup también es interesante para ir pivotando hasta que encuentras algo que consigue este efecto que tu cliente busca, que tu cliente quiere, que tu cliente empieza a comprar. Y efectivamente aquí el Profit First está muy bien porque está enfocado en la... Mira, aquí voy a recomendar otro, aunque no es exactamente de gestión o de KPIs, pero creo que desde el punto de vista de una persona que ya quiere una compañía seguramente más global, más escalable, el de
no me acuerdo cómo se llama, pero es la entrevista al fundador de IKEA, Wow. la empresa sueca, la compañía sueca de muebles. Hay un libro que, la verdad que es, bueno, si ponen entrevista fundador IKEA, lo van a encontrar, ahora recuerdo el nombre, pero es un entrevistador que le pregunta, es decir, no lo escribe él, pero el entrevistador le concede una entrevista sabiendo que van a crear un libro. Y es verdad que ahí habla de la parte de cómo, bueno, habla de todo el proceso. Compañía de opinión. Habla, claro, habla de, bueno, muchos billones. Ya, muchos tipos. Entonces hablan de todo el proceso, pero hay una parte en la que efectivamente hablan de profit, hablan de la rentabilidad, hablan de la financiación, que también hay que empezar a ser importante. Entonces realmente ahí también me gusta mucho. Okay. Creo que puede ser interesante. Ok. Bueno, Carlos, finalmente te quiero hacer una pregunta más. Y siempre yo termino estos podcasts con esta pregunta. Si tú pudieras hablar con Carlos Delgado de 15 años, ¿qué le dirías? Yo a él, Sí. yo le diría que, fíjate qué curioso, pero yo le diría que que estuviera más tranquilo, que fuera más feliz. Creo que yo era un niño que me iba bien, estudiaba, yo de una familia, como decía antes, en la que el dinero no abundaba mucho, entonces mi madre, que no ha tenido ni estudios, ni la familia de mi madre ni la de mi padre ha tenido ningún tipo de estudio, ningún tipo de capacidad económica, familias muy humildes. Entonces, mi madre estaba muy, muy enfocada en que yo estudiase, bueno, yo y mi hermana estudiásemos, consiguiésemos resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo era un niño bastante responsable, pero también bastante atormentado. O sea, tenía como bastante preocupación emocionalmente, estaba súper cerrado, me preocupaban mucho las cosas, tenía quizá más responsabilidad de lo que me tocaba para esa edad. Le diría que disfrutase más, que se soltase más, que no era tan importante lo que en ese momento estaba pasando y que obviamente que estuviera tranquilo porque le esperaba una vida maravillosa. Así que estuviera tranquilo porque todo iba a encajar y todo iba a tener sentido en el tiempo. Eso es lo que le diría, porque mi infancia fue feliz y yo siempre tenía muy buenos amigos y tal, pero yo ahora me miro y creo que durante esos años disfruté menos de lo que me correspondía. Wow. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Eres Un placer estarte aquí. Un placer. ¿Dónde te pueden encontrar? Si tienes un negocio y te gustaría escalar, bueno, para ti. En este caso, Level Up Negocios, son las redes sociales, y levelupnegocios.com o Level Up Desarrollo también está. Dejamos los enlaces aquí abajo. Vale, ya lo dejamos por ahí y nada, pueden consultar la web o pueden consultar nuestras redes sociales y a partir de ahí, pues si están en España hay mucha más actividad, en este caso. Si están en Miami o próximamente nuestra intención es continuar la expansión en Latinoamérica, pues si cuando vean este podcast hemos llegado, fantástico, y si no, pues un poco de paciencia porque lógicamente es un proceso de expansión internacional que lleva su orden, pero nuestra intención, como te decía, estamos muy felices de todo lo que está pasando aquí y es llegar a muchas personas, así que todos bienvenidos. Les recomiendo los eventos extremadamente importantes. Si tienes un negocio, tienes que asistir a estos eventos. Te van a cambiar la vida y tu negocio. Les vamos a dejar aquí unos clips de tus eventos de Level Up. ¿Está bien? Vamos allá, usuario. Tenemos ahí unos cuantos momentos intensos. Muchas gracias. A ti, David. Gracias, tío. Estoy cambiando de vida, soy arquitecto técnico. ¿Crees que es un negocio serio eso? Jolín, la caña que da Carlos. Hay que dominar, hay que ejecutar correctamente, de lo contrario el negocio no puede funcionar. Es que estoy hasta teniendo ganas de tirar la toalla. Borja Vázquez, cofundador y presidente de Scalpers. Os diría que las ideas no son nada sin una buena ejecución. Laura, vas a tener que empezar a tomar decisiones valientes con respecto a tu negocio. Te queremos muchísimo. Irei, ya está. Ya está bien. Es que sí, lo voy a conseguir, me cago en la puta. Toda aventura empresarial comienza con un sueño, pero para la mayoría, la dura realidad lo acaba convirtiendo en frustración y estancamiento. Un grupo de empresarios está a punto de descubrir que el éxito es posible, pero solo si se atreven a romper sus propios límites y a tomar decisiones valientes. Mi nombre es Carlos Delgado y he ayudado a transformar miles de negocios en historias de éxito. ¿Preparados para el desafío? Bienvenidos a Fénix. Si te gustó este episodio, bueno, te va a gustar los otros que tenemos aquí en el podcast Cómo Piensan los Millonarios. Para ver el siguiente episodio, todo lo que tienes que hacer es hacer clic aquí.